Vamos a realizar un breve análisis del concepto de elipse y de la ubicación de cada uno de sus elementos. En el plano cartesiano he ubicado dos puntos fijos que les he llamado foco 1 y foco 2. Además de estos dos puntos he ubicado el punto C de coordenada x, y. He trazado un segmento de recta que va desde el foco 1 hasta el C y desde el foco 2 hasta C. En la parte superior derecha he sumado las distancias de esos dos segmentos y he obtenido como resultado 2,83. Vamos en este momento a desplazar el punto C tratando de conservar la distancia 2,83. Si yo desplazo este punto C en el plano cartesiano conservando esa distancia, el rastro que deja el punto C va graficando una figura cónica que la conocemos nosotros como elipse, ¿ya? Miren que mientras más desplazo el punto en el plano, la gráfica se sigue formando. Entonces, de aquí nace el concepto de elipse. Una elipse es el lugar geométrico de un punto, en este caso el punto C, que se desplaza en el plano, de tal manera que la suma de sus distancias a estos dos puntos fijos llamados focos es siempre igual. Esta distancia de aquí que estoy conservando, cuyo valor es 2,83, se denomina 2A, que corresponde al eje mayor. Ahora, ¿qué es el eje mayor? El eje mayor es el segmento que acabo de trazar en rojo, que miren que interseca la cónica y une dos puntos que están fuera de los focos. Esos dos puntos que están fuera de los focos se los conoce como vértices. Entonces la elipse va a tener, a más de tener dos focos, va a tener dos vértices. La distancia, como les dije, que hay desde el vértice 1 hasta el vértice 2 se denomina eje mayor, que es igual a 2A, y en este caso es el valor 2,83 que estoy conservando. Otro de los elementos que voy a tener aquí es la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2, que se la conoce como distancia focal, que es lo que acabo de poner aquí en negro. Esa distancia se la conoce como distancia focal. Ahora, tengo otro elemento más, que es el punto medio que se ubica entre los dos vértices o entre los dos focos. Ese punto que se ubica en la mitad se lo conoce como centro de la elipse, que es el punto que acabo de poner aquí. ¿Ya? Ese punto es el centro de la elipse. El centro de la elipse. Además de eso, voy a tener un elemento más que viene a ser el eje focal. Recordarán ustedes que el eje focal era la recta que pasaba por los dos focos, ¿no es cierto? Entonces, la recta que pasa por los dos focos se denomina eje focal. ¿Ya? Es la recta que está en negro que acabo de trazar aquí. Ahora, otro elemento adicional que tengo es un segmento de recta que es perpendicular al eje focal y que pasa por el centro del elipse, que se lo conoce como eje menor. ¿Ya? Eje menor, cuya distancia es 2b. Entonces vamos ubicando ya valores. Miren, la distancia que hay desde el vértice 1 hacia el vértice 2 es 2a, que en este caso es 2,83, o la suma de las dos distancias que hay del foco al punto C. ¿Ya? El eje menor, en cambio, va a ser 2b. La distancia que hay desde el foco 1 hasta el foco 2 se la conoce como distancia focal y es 2c. Ahora, si tengo dos vértices y tengo dos focos, también voy a tener dos directrices. También voy a tener dos directrices ubicadas a cada lado de la elipse. Miren, aquí tengo la primera directriz y aquí está la otra directriz. Voy a tener dos directrices. Y ya tengo prácticamente todos los elementos que voy a considerar de la elipse. Tengo las directrices, el foco, el centro, los vértices, el eje mayor, el eje menor, la distancia focal. Lo que me haría falta ubicar nada más
es el lado recto. Obviamente, si voy a tener dos focos, voy a tener dos lados rectos, ¿ya? Que sería el último elemento que tengo que ubicar. Voy a tener entonces dos lados rectos que estarán ubicados. Recuerden ustedes que el lado recto es el segmento de recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal, que es el que estoy ubicando aquí en rojo, ¿ya? Voy a tener uno aquí y otro acá. Vamos a hacer el análisis de dos distancias, en este caso les he denominado S y T, y a su vez de una característica que tienen las cónicas, que es la excentricidad. Entonces vamos primeramente con la excentricidad. La excentricidad es un parámetro que representa el grado de desviación de una curva con respecto a una circunferencia. Miren, en este caso el valor de la excentricidad es 0,82. ¿Qué ocurre si ese valor aumenta y se acerca a 1? Si ustedes observan, la gráfica es más alargada. El momento que esta excentricidad llega a ser 1, la gráfica corresponde a una recta. Pero ¿qué ocurre en el caso contrario? Mientras más cercano está a 0 ese valor, la gráfica viene a ser una circunferencia. Entonces siempre la excentricidad estará ubicada entre 0 y 1. Y mientras más cercano esté a 1 ese valor, la gráfica será más alargada, ¿ya? Y mientras más cercano esté a 0, la gráfica se irá acercando al gráfico de una circunferencia. Eso con respecto a la excentricidad. Ahora analicemos estos dos valores, S y T. El valor S corresponde a la distancia que hay desde aquí hasta acá, y el valor T es la distancia aquí, que si lo relaciono con lo que estábamos viendo en antes, podría decir que este es mi eje mayor y este es mi eje menor, o al revés, este es mi eje mayor y este mi eje menor. Vamos a ver qué sucede si yo incremento el valor de S. Si ustedes observan la gráfica, se torna más alargada y la elipse podríamos decir que va a tener su eje focal coincidente con el eje X, que sería este, ¿ya? Entonces, el valor de S, miren que es mayor al valor de T, podríamos decir que ese valor corresponde al semieje mayor, es decir, la mitad del eje mayor, es esta distancia que está aquí. Ahora, ¿qué sucede en cambio si en vez de aumentar S, aumento T? Si yo aumento T, vamos a disminuir un poco el valor de S, la gráfica en cambio se da la vuelta o cambia de sentido. En este caso, el eje focal estaría sobre el eje Y, ¿ya? Sobre el eje Y. Es decir, que su eje mayor estaría sobre el eje Y y su eje menor estaría sobre el eje X. Entonces, siempre el mayor valor, miren que aquí hay dos valores, uno mayor y uno menor, siempre el mayor valor va a representar al semieje mayor, es decir, al valor de A. Y el valor menor siempre va a representar al semieje menor, que sería el valor de B, que lo vamos a ver en las ecuaciones también. Miren, si yo en cambio le doy la vuelta y aumento el valor de S, ahora S corresponde al semieje mayor, es decir, la mitad del eje mayor. Y el valor de T corresponde en cambio a la mitad del eje menor. Hemos resumido en 4 tablas todas las ecuaciones que necesitamos para el gráfico de nuestra elipse. Cada una de ellas han sido relacionadas con el eje focal, como lo hemos hecho con la parábola. En el primer cuadro tengo la elipse con eje focal coincidente con X, y en el siguiente tengo la elipse con eje focal paralelo al eje X. En la siguiente tabla tengo en cambio la elipse con eje focal coincidente con Y y la elipse con eje focal paralelo a Y. Y a cada una de ellas, cada tabla tiene vértice, centro, distancia focal, eje mayor, eje menor, lado recto, excentricidad y ecuaciones de las directrices. Vamos a explicar una de ellas en la pizarra con la ubicación de cada uno de los elementos. Vamos a ubicar algunos de los elementos y a deducir algunas de las ecuaciones que vamos a necesitar para graficar nuestra elipse. Voy a ubicar en este caso los puntos fijos.
tengo el punto que yo le denominé en el gráfico anterior foco 1 y voy a ubicar el otro punto fijo que es el foco 2. Ya les decía que la distancia que hay entre esos dos puntos se la conoce como distancia focal, que va a ser la distancia que hay del foco 1 al foco 2 y la vamos a representar con DF. La distancia focal va a ser igual a 2 veces C. Ahora les explico qué es C. El punto medio que está entre esos dos puntos fijos, el punto de la mitad, este punto de aquí se lo conoce como centro, ¿ya? Como centro de la circunferencia, que cambia de coordenadas dependiendo a dónde esté ubicada la elipse. En este caso sería HK, si estuviese aquí sería 0, 0. Ya no es como en la parábola que decíamos vértice HK y vértice 0, 0. Aquí vamos a utilizar el centro. El centro será centro 0, 0 o centro H, K. En este caso H, K. ¿Ya? La distancia que hay desde el centro hacia cualquiera de los dos focos se la conoce como C o se la representa con C. Ya es por eso que aquí la distancia focal es 2C. ¿Ya? Semidistancia focal sería la mitad. Otros de los elementos que vamos a ubicar van a ser los vértices. Recuerden ustedes que yo les decía que el vértice está fuera o después de los focos. Vamos a ponerlos por aquí. Este sería mi vértice 1 y este sería mi vértice 2. He ubicado los dos vértices. Ahora, la distancia que hay entre esos dos vértices la voy a ubicar aquí, la voy a poner con azul. Ya, vamos a ponerla por aquícito, un poco sobrepuesta con la otra. Algo así, ¿ya? Esta distancia de aquí, de vértice a vértice, se la conoce como eje mayor. Esto era distancia focal, recordarán. Focal, ¿ya? Y la distancia que hay desde el vértice 1 al vértice 2 se la conoce como eje mayor, ¿ya? Eje mayor. Eje mayor. Entonces lo vamos a representar con E mayúscula y M mayúscula. Y esta distancia será igual a 2A. ¿Ya? 2A. Ahora, ¿qué es A? Pues A es la distancia que hay desde cualquiera de los vértices hasta el centro de la elipse. ¿Ya? 2A. Si yo hablo del semieje mayor, estoy hablando de la mitad de esa distancia. ¿Ya? Ahora, otro de los elementos que voy a ubicar ahora es el eje menor. Les decía que el eje menor es una recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro. Entonces vamos a ubicarlo por aquí. Indistintamente de su distancia, vamos a ubicarlo. Tal y como lo hacía con el lado recto, sería mitad hacia arriba, mitad hacia abajo. Partiendo del centro, voy a ubicar aquí una recta. ¿Ya? Esta recta de aquí corresponde al eje menor. Entonces el eje menor lo voy a poner aquí, E mayúscula, E minúscula, va a ser igual a 2 veces B. Ahora, ¿qué es B? Pues B será la distancia que hay desde el centro a cualquiera de los extremos de este eje. ¿Ya? ¿Qué me falta ubicar aquí? Pues tendría que ubicar también el lado recto. Recordarán que el lado recto es el segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por los focos, ¿no es cierto? Entonces voy a ubicar aquí dos segmentos. Voy a poner aquí un segmento que va de aquí a acá. Recordarán es mitad arriba, mitad abajo. Y voy a ubicar un segmento igual en esta parte. La mitad arriba, la mitad abajo, ¿ya? Los dos segmentos representan el lado recto. El lado recto se lo calcula con 2b cuadrado sobre a, ya, es decir, 2 veces el semieje menor al cuadrado sobre el semieje mayor, ya, 2b cuadrado sobre a. Entonces, ¿qué me faltaría para graficar mi elipse? Simplemente unir el vértice con los extremos de todos los segmentos que he puesto aquí, ¿ya? Algo así. Esto está sin medidas, por eso
El gráfico sale un poquito torcido, pero el gráfico lo tendríamos que hacer así. Ahora, la recta que pasa por todos estos puntos que acabo de poner aquí, esta recta que está por aquí, se la conoce en cambio como eje focal. Recordarán ustedes, eje focal, la recta que pasa por los focos. Ahora, ¿qué me falta ubicar? Me falta ubicar la directriz. La directriz siempre está ubicada a la misma distancia que hay del vértice al foco, tal y como lo hice en la parábola. Si aquí es 1, para acá sería 1. Y la directriz sería la recta que pase por este punto. ¿Ya? Esta sería una de mis directrices. La otra directriz pues estaría al otro lado, en este punto, a la misma distancia, y sería la recta que pase por ahí. ¿Ya? Y tengo mi otra directriz, la directriz 2. Otra de las características que necesitamos nosotros para trabajar ejercicios de elipse. Este es un gráfico parecido al que les indicaba cuando construimos la elipse y les demostraba el concepto de dónde nace. Aquí he ubicado los dos puntos fijos y el punto de coordenadas x, y, que es el que se desplaza en el plano. Recordarán, y relacionándolo con lo que acabamos de analizar, esta parte de aquí vendría a ser el eje menor y esta parte de acá vendría a ser, este segmento que está aquí, vendría a ser la distancia focal, que yo les decía que esto es 2b y esto es 2c. Ahora vamos a poner aquí la semidistancia focal, es decir, la mitad, que va a corresponder a este segmento, que vendría a ser c, la mitad de 2c. Y vamos a poner en el eje y el semieje menor, es decir, esta distancia que está aquí, que corresponde a b, porque toda la distancia era 2b. Entonces, si yo quiero determinar el valor de a, es decir, el semieje mayor que está aquí, se forma un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Que tranquilamente este valor de aquí corresponde a la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, si yo quiero determinar este valor, tendría que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Esta equivalencia de aquí también la vamos a necesitar. Vamos a analizar el ejercicio que está planteado en la pizarra. Dice, la ecuación de la elipse es x cuadrado sobre 4y cuadrado entre 1 igual a 1, x cuadrado entre 1 más y cuadrado entre 4 igual a 1. ¿Ya? Lo primero que tengo que analizar es el centro, si se encuentra ubicado en el origen o si el centro es 0,0. En este caso, el centro de estas dos elipses va a ser el punto 0,0. ¿Por qué? Porque las variables están solas. Cuando el centro es HK, las vamos a encontrar a una de las dos así o a las dos en su defecto, ¿ya? En este caso están solas, pues la ecuación corresponde a una elipse que va a tener el eje focal coincidente con X o con Y. Ahora, dentro de las ecuaciones yo les había puesto algo así, ¿ya? Son dos. Aquí tengo la primera. Este es el eje focal coincidente con X y también tengo algo así, ¿ya? ¿Ya? Y tengo, este es eje focal coincidente con X y esta tiene su eje focal coincidente con Y. ¿Ya? Son las dos que tienen centro 0, 0. Ahora, ¿cómo diferencio cuál es cuál? Les decía cuando les mostraba el concepto de excentricidad que tenía dos valores, S y T. Entonces aquí siempre el mayor valor va a corresponder al valor de A. ¿Ya? De a al cuadrado. En este caso, miren, ¿cuál es mayor? ¿El 4 o el 1? El 4. Entonces, este valor de aquí será a cuadrado. ¿Ya? En este caso es 4. Y este valor de acá vendría a ser b cuadrado, que sería 1. ¿Ya? Voy acá a la otra ecuación. Miren, ¿cuál es el mayor? El mayor es el 4, pero ahora está debajo de y cuadrado. Entonces, este valor de acá será a cuadrado y este será b cuadrado. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para a mí determinar cuál de las dos ecuaciones debo utilizar
En este caso, esta sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y la que tengo acá sería x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. Esta es el eje focal coincidente con x y la que tengo acá el eje focal coincidente con y. ¿Ya? Para eso me sirve el análisis previo a lo de los valores. Entonces ahora ya sé que a cuadrado es 4, b cuadrado es 1. Eso lo voy a utilizar para ir reemplazando en cada una de mis ecuaciones. Miren, si yo ya sé el valor de a cuadrado, sé el valor de b cuadrado, también puedo encontrar el valor de c cuadrado. El valor de a cuadrado es 4 y el valor de b cuadrado es 1. Con estos valores podría determinar el valor de c. Entonces, si decía que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado y despejo c de esta igualdad, tendría que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, con esto voy a trabajar las dos. Tendría c igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar. Utilicemos la ecuación que planteé allá. Entonces tengo c igual a la raíz cuadrada de a cuadrado es 4, menos b cuadrado es 1. El valor de c sería raíz de 3. ¿Ya? Acá voy a hacer lo mismo, como están al revés y estoy utilizando los mismos valores, este valor también sería raíz de 3. ¿Ya? Tengo el valor de c. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es ir reemplazando en todas mis ecuaciones. Miren, como este es eje focal coincidente con x, voy a tener dos vértices. El vértice 1 va a ser a, 0 y el vértice 2 va a ser menos a, 0. ¿Cuál es el valor de a? El valor de a no es 4, el valor de a sería la raíz cuadrada de 4, que en este caso sería 2,0 y acá tendría menos 2,0, ¿no es cierto? Ya tengo mis vértices. Voy a los focos son c,0 y menos c,0, igual que aquí. Foco, tengo c,0, c,0 y foco, pongámosle foco 1 y foco 2, menos c,0. Entonces voy a tener c raíz de 3, tendría el foco 1, sería raíz de 3,0 y acá el foco 2 sería menos raíz de 3,0. Ya tengo las coordenadas de mis focos. Ahora, el lado recto. ¿Cómo determino el lado recto? Pues el lado recto, ya tengo mis vértices, el lado recto lo voy a encontrar tal y como la fórmula que les expliqué antes. El lado recto sería 2b cuadrado sobre a, ¿ya? El valor absoluto porque es una distancia, entonces tendría que reemplazar nada más 2 que multiplica ¿qué? A b cuadrado. ¿Cuál es el valor de b cuadrado? 1. Sobre a. ¿A cuánto vale? No a cuadrado, sino a. Raíz cuadrada de 4 era 2, tendría 2 por 1, 2. 2 dividido para 2, 1. Entonces el lado recto sería 1. Recordarán que para graficar el lado recto dividíamos para 2 y podíamos mitad hacia arriba y mitad hacia abajo del foco. Necesito graficar dos lados rectos porque tengo dos focos. ¿Ya? Siguiente valor. Voy a anotar el valor de c aquí, ¿ya? C es igual a raíz de 3. Listo. El siguiente valor es el centro, ya lo tengo, 0, 0. La distancia focal. Distancia focal es 2 veces c. En este caso sería 2 raíz de 3. ¿Ya? El eje mayor es 2 veces a. En este caso a era 2, tendría 2 por 2 y esta distancia sería 4. El eje menor es 2 veces b. En este caso es 2 por 1. Es 1 aquí. Raíz cuadrada de 1 es 1. Tendría 2. ¿Ya? El eje focal es y igual a 0 porque es coincidente con el eje de las x. Y la excentricidad puedo calcularla con c sobre a. Excentricidad. ¿Ya?
la calculo con C sobre A. ¿Ya? E es igual a C sobre A. ¿Ya? Que en este caso lo que tendría es que reemplazar C, que es raíz de 3, sobre A, que es 2, y tengo mi excentricidad. Ya tengo la excentricidad. Ahora, ¿qué me falta? Simplemente me falta calcular la ecuación de la directriz. Entonces, la ecuación de la directriz cuando el eje focal es coincidente con X es X igual a más menos, porque son 2, A sobre la excentricidad, o X igual a más menos A cuadrado sobre C. Con cualquiera de las dos ecuaciones puedo calcular ese valor. Voy a utilizar la que tengo acá. Es X, o utilicemos esta que está un poquito más fácil. Más menos la A cuadrado, que en este caso es 4, sobre el valor de C, que es 3. Puedo hacer lo mismo si utilizo la excentricidad en vez del valor de C. ¿Ya? Y tengo las directrices, ¿ya? ¿Qué ocurre con el ejemplo que está acá? Pues exactamente lo mismo, sino que voy a tener todos los valores al revés, porque este gráfico, si yo digo que es coincidente el eje focal con el eje X, va a ser así. Y en el gráfico que tengo acá, va a estar ubicado hacia arriba. ¿Ya? Entonces, esa es la única diferencia que voy a tener. Miren, entonces, en vez de tener como vértice 3,0, los vértices van a ser 0, más menos 2, que era el valor de A, ¿no es cierto? ¿Ya? El foco, en vez de ser C,0, aquí va a ser 0, más menos raíz de 3. ¿Ya? El lado recto sigue siendo el mismo valor, ¿ya? Porque sigue teniendo la misma ecuación. Otra de los valores que conservo es el eje mayor, el eje menor. El otro valor que sí cambia es la ecuación de la directriz, que acá ya sería Y es igual a más menos A cuadrado sobre C, que obtengo este mismo valor, pero ya no, miren que cambia, esto es X, esto sería Y, entonces aquí tendría 4 raíz de 3, ¿ya? Y tengo mi otra ecuación. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente ubicar los elementos y hacer el gráfico de mis elipses. Nos piden encontrar los elementos y el gráfico de esta elipse y me dicen que la ecuación es x menos 2 al cuadrado sobre 11 más y menos 2 al cuadrado sobre 36 igual a 1. El primer análisis que hago es determinar cuál es el valor mayor, es decir, el valor que le va a corresponder a A. En este caso, el valor mayor es 36, significa que este valor corresponde a A cuadrado, ¿ya? Y el valor que está acá corresponde a B cuadrado. Esto me da a mí una indicación de cómo me va a salir el gráfico, porque ahora ya sé que esta elipse, cuando yo la grafique, va a tener el eje focal paralelo al eje Y. ¿Ya? Entonces, la ecuación que voy a utilizar es x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. Entonces de aquí voy a sacar los valores. Miren, ya sé que a cuadrado es 36 y que b cuadrado es 11. También conozco las coordenadas del centro, porque al ser centro HK, los valores que están junto a X y junto a Y me van a dar esas coordenadas. Menos 2, menos 2. Aquí el centro tendría coordenadas 2,2. Recuerden que teníamos que cambiar los signos. Ahora, ¿qué me falta determinar a mí? Ya tengo A cuadrado, tengo B cuadrado. A sería raíz de 36, que es 6. Y B raíz de 11. ¿Ya? Lo que me falta es determinar el valor de C. C sería igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, C sería raíz de 36 menos 11. Y el valor de C
sería 5. Ahora ya conozco h, k, a, b y c. Vamos con la primera ecuación entonces. La primera ecuación corresponde al vértice. El vértice va a tener como coordenadas h, k menos a. Y la otra coordenada del vértice será h, k más a. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando. El valor de h es 2, k menos a. El valor de k es 2 menos a. Me va a quedar menos 4. El otro vértice, la otra coordenada del vértice sería 2, k más a. K es 2 y a es 6. Tendría 2 más 6 es 8. El foco tiene como coordenadas h, k menos c y el foco 2 h, k más c. Entonces aquí el primer foco sería 2, k menos c. K es 2 menos c, tendría menos 3. Y el otro foco tendría como coordenadas 2, k más c. K es 2 y c es 5, tendría 2,7. El lado recto es 2b cuadrado sobre a. Tendría 2, el valor absoluto de 2b cuadrado sobre a es 11 sobre 2, que a ver, a es 6, perdón, aquí va 6, ¿ya? 6. Entonces de aquí podría simplificar y tendría 3, el lado recto me quedaría 11 entre 3, que sería 3,6. Aquí necesito el decimal para poderlo graficar. ¿Ya? La directriz tiene como coordenadas k más menos a cuadrado sobre c. El valor de k es 2. El valor de k es 2 más menos a cuadrado, que es 36, dividido entre c, que es 5. La directriz sería y igual, a ver, de aquí tocaríamos mínimo, pero tendría que dividirla en 2 primerito. 2 más 36 entre 5 y igual a 2 más 36 entre 5. ¿Ya? Y de aquí vamos a sacar mínimo acá y me va a quedar y es igual a 46, 5 por 2, 10, me quedaría 46 quintos y acá tendría y igual, a ver, esta de aquí pongámosla con menos, sería menos 26 quintos, ¿ya? Entonces las ecuaciones prácticamente las tengo, tendría que dividir y ubicar esos dos valores. Me faltaría el eje mayor, el eje menor, el eje focal es igual a x igual a h, x igual a h, en este caso es x igual a 2. Ya tengo el eje focal, el eje mayor, pongámoslo acá arribita, eje mayor es 2 veces a, sería 2 por 6, 12. El eje menor, 2 veces b, sería 2 raíz de 11. Y la distancia focal, 2 veces c, que sería 10. Y tengo todos los elementos para graficar mi elipse. Bien, ubiquemos cada uno de los elementos de nuestro gráfico. El primero que vamos a ubicar es el vértice. Me dice 2 menos 4 coordenadas del vértice. Tengo 2 en x menos 4 en y. Estamos hablando de un punto que está más o menos por aquí. ¿Ya? El segundo es 2,8, 2 en x en la parte positiva, 8 en y. Estamos hablando de un punto que va a estar por aquí más o menos. Aquí ya podría trazar incluso el eje focal, que es la recta que pasa por esos dos puntos. Miren, su ecuación es x igual a 2, que sería una recta que pasa por este punto, ¿ya? Y puedo ubicarla incluso esta recta. Ya, sería mi eje focal. Eje focal. Ahora, el siguiente valor que vamos a ubicar es el lado recto. El lado recto es el valor absoluto de 11 entre 3, que me daba 3,6, y la mitad de 3,6 es
1,8. Para ubicar el eje focal también tendría que ubicar los focos. El primer foco es 2,3. 2, menos 3 sería un punto que está por aquí más o menos, el foco 1. Y el otro foco es 2,7, que sería el punto que está aquí. Sería mi foco 2, ¿ya? Ahora sí, en el eje focal voy a ubicar el lado recto. El lado recto es 1,8 a cada lado, pues estaríamos hablando de 1 más o menos por aquí y por aquí más o menos. Estamos hablando de una recta que está ubicada aquí, ¿ya? 1,8. A ver, aquí tengo 1, más o menos por aquí. Aquí tengo 1, estaría más o menos por acá, ¿ya? Y todo esto sería mi lado recto, que en total mide 3,6. Voy en la parte de abajo y hago exactamente el mismo trabajo. Ubico el lado recto aquí, ¿ya? Y tengo mis lados rectos. Ahora, ¿cuál es el otro punto que me falta ubicar? Es el centro de la elipse, que era 2,2 HK. Centro H,K, que en este caso es 2,2. Ubico este punto, 2 en X, 2 en Y, y tengo el centro. En el centro debo ubicar el eje menor. El eje menor es 2 por raíz de 11. 2 por raíz de 11 que me da 6,63. Tendría que dividirlo para 2 y ubicarlo tal y como hago con el lado recto, que es 3,31 a cada lado. Entonces tengo 1, 2, 1, a partir del eje focal, 1, 2, 3, 5,31, más o menos por aquí. Y acá tengo que hacer lo mismo, 1, 2, 3, 5,31, estaríamos hablando de una distancia más o menos aquí, ubicada aquí, ¿ya? Y me falta ubicar las directrices. Una directriz es 46 quintos, que dividido me da 9,2, sería 6, 7, 8, 9, 2. Estaría, a ver, 9,2 para acá arriba, estaríamos hablando de una recta que está más o menos por aquí. Una recta que no tiene longitud, pues la puedo hacer un poco más grande, más pequeña, no hay problema. Tengo Y igual a 46 quintos. Y la otra es menos 26 quintos, que es menos 5,2. Estaríamos con una recta que está por aquí más o menos, ¿ya? Y tengo mi otra directriz que es Y igual a menos 26 quintos. Ahora, lo único que me hace falta es graficar la excentricidad, que era otra de las características que teníamos. No la vamos a graficar, simplemente C sobre A, la excentricidad, me da, reemplazando tendría 5 sextos, y esto dividido me queda 0,83, que es la excentricidad. ¿Para qué me sirve? Simplemente para saber qué tan alargada es la curva. Miren, casi está cercano a 1. Esto me sale la gráfica bien achatada acá y bien larga así, ¿ya? Lo siguiente que tendría que hacer simplemente es unir los puntos y graficar mi elipse, que es el gráfico que tengo en la pizarra.